Bienvenida, bienvenido a De lo Divino y lo Humano. Soy Ruth, psicóloga transpersonal, y estoy aquí para compartir contigo acerca de psicología y espiritualidad. Si quieres ampliar tu consciencia, aprender y unir lo personal con lo divino en ti, entonces estás en el lugar adecuado. Cada 15 días estaré aquí contigo para expandir tu ser y mejorar tu vida aquí en la tierra, pero conectado a lo divino. Comenzamos. A veces el camino espiritual no es tranquilo ni paulatino. En ocasiones se dan sacudidas intensas, parece que el suelo se abre bajo nuestros pies y nuestra percepción de la realidad cambia profundamente. Otras veces nuestro despertar a algo mayor se da de forma suave y sucesiva, y en otras ocasiones podemos ver que es una combinación de ambas formas. Hoy, en De lo Divino y lo Humano, voy a hablarte acerca de qué es un emerger espiritual, qué es una emergencia espiritual, cuándo se da el paso de una a otra. Mencionaré un poquito de historia de este término, qué desencadena una emergencia espiritual, los tipos, algunos de los tipos. Te compartiré además al final un poco de mi propia historia y experiencia con las emergencias espirituales, y también dejaré algunas referencias a redes profesionales por si te está pasando algo de esto. Ten en cuenta que es un tema muy amplio. Hoy te voy a dar unas pinceladas de todos estos aspectos y puede que otro día te cuente un poco más, si quieres, acerca de este tema tan fascinante. Así que, pues lo primero es en qué consiste, ¿no? ¿Qué es esto del emerger espiritual? Y es un despertar, es esa conexión interior con el cuerpo, con la energía vital, con emociones, pensamientos, símbolos, con la intuición, ¿no? Se despierta ese interés por la espiritualidad. Es un despliegue de la consciencia que se experimenta como más conexión interior. Es un proceso paulatino que no interfiere con el funcionamiento de tu vida cotidiana. Se suele experimentar como algo positivo y, por lo general, se vive como un estar en el mundo de forma más relajada, con menos pelea, fluimos con la realidad como es, con la vida. El emerger de la espiritualidad es parte del crecimiento de una persona y nos suele aportar autocuidado, creatividad, menos limitación mental, así como el deseo de querer ayudar a otros, conexión con el planeta, con la naturaleza. Es algo natural, es un proceso deseable para las personas. ¿Y qué es una emergencia espiritual? Bueno, pues esto es una fase o fases críticas dentro del despertar espiritual que suponen una transformación profunda del ser. Es también benéfica y natural en su esencia, pero surge de forma más abrupta y sin tener un ego flexible o maduro, en muchas ocasiones, y se suele producir un influjo de material de lo inconsciente a lo consciente de forma bastante potente. Y la persona que lo experimenta suele necesitar parar su vida cotidiana, se puede dar confusión de la identidad, un desarme de las viejas estructuras psíquicas que posteriormente pueden ir rearmándose, pero en una conexión mayor, una conexión con el todo. La persona que lo experimenta puede vivir todo tipo de emociones y sensaciones. Por momentos puede ser temor, sentirse sobrecogida, entrar en estados de éxtasis, sentir que se está muriendo. Aquí sería la muerte del ego. Es un cambio, como te decía, abrupto en la percepción del mundo y de sí misma, de la persona que lo vive. Y si la familia no te ayuda, no te apoya, es más difícil si lo estás experimentando. También, si es así, pues puede que te estés resistiendo o queriendo controlar el proceso, y se pueden dar diferentes manifestaciones, como pueda ser experimentar olas de energía que te recorren el cuerpo, movimientos involuntarios, entre otras. Lo suyo es que sea un peldaño en tu crecimiento, y que estés mejor que antes de la crisis. Y para ello es muy importante
la capacidad para integrar estas experiencias poderosas. Esto va a depender de tu personalidad, de tu mundo personal, relacional, de tu realidad, de tu vida, de la cultura en la que vives también, muy importante, de si estás en algún grupo espiritual o no, etc. Y bueno, es muy importante que puedas aceptar el proceso, que confíes en el proceso, que sepas que todo es para bien, aunque haya momentos, o ahora quizás, si lo estás viviendo tú, lo experimentes como algo convulso o confuso, ¿no? Incluso en esos momentos es no confiar aunque no veas el final de la experiencia o no sepas muy bien. ¿Cuándo se da el paso de el emerger a la emergencia? Pues mira, suele ser cuando no hay un marco de referencia, cuando no hay comprensión y aceptación del proceso, cuando no eres flexible mental, emocional o físicamente, o también cuando el entorno ve la experiencia como patológica. Y bueno, ahora quiero mencionar un poquito de la historia del término. El término emergencia espiritual fue acuñado por el matrimonio Grof, Stan y Cristina, y como ellos mismos nos cuentan, es un juego de palabras en el que están apuntando tanto a que es una crisis, ¿verdad?, esa emergencia, como a que es un surgir, un emerger de un nuevo nivel de conciencia. Y aquí quiero mencionar que Stan es psiquiatra, Cristina fue psicóloga, Cristina ya no está con nosotros, trascendió hace unos años. Y bueno, Stan fue ateo toda su vida hasta que en el ejercicio de su profesión como psiquiatra empezó a descubrir otra dimensión de la vida, la espiritual o transpersonal. La podemos llamar de cualquiera de las dos formas. Aquí la llamamos transpersonal. Y bueno, él vivió una expansión de la consciencia, una experiencia cósmica. Por su parte, Cristina, a raíz del parto de su primer hijo y después, en su segundo parto, que fue cuando dio a luz a su hija, vivió lo que conocemos hoy por hoy como un despertar de la energía Kundalini de forma espontánea y bastante intensa. Todo ello les llevó a hacer pues, un trabajo, una investigación y desarrollar su legado, ¿verdad? Por su parte, Carl Gustav Jung nos relata en su biografía, que si no la has leído te la recomiendo un montón, Recuerdos, sueños, pensamientos, y también en otras obras como su libro rojo, él nos cuenta experiencias propias que hablan de lo luminoso. Lo luminoso es el término junguiano para referirse a lo espiritual. En el episodio 1 te hablé de Abraham Maslow, fundador de la psicología transpersonal junto a Grof. Si no lo has escuchado, pues luego puedes ir a por el episodio 1. Allí te conté acerca de cómo él también experimentó una emergencia espiritual. Y también quiero mencionar hoy aquí al doctor en psicología estadounidense David Lukoff, quien también experimentó una emergencia espiritual y al que debemos, junto a los psiquiatras y doctores en medicina Francis Liu y Robert Turner, la inclusión en el manual de diagnóstico y manual estadístico DSM, la categoría problema religioso o espiritual, que abarca dichos episodios sin diagnosticarlos como trastornos mentales. Esto es un hito muy importante, pues nos permite ver que hay experiencias que pudieran parecer patológicas a primera vista, pero que no lo son. Y aquí hago un pequeño paréntesis. A nivel personal y profesional considero que necesitamos más profesionales de la salud mental formados en lo transpersonal para poder conocer todas estas situaciones, para poder diferenciar y no cortar el proceso de la emergencia espiritual. La cuestión es después de poder hacer ese screening, ¿no?, de diferenciar un poquito y conocer todo esto, que en muchos países aún no disponemos de las infraestructuras, el personal, etcétera, para poder acompañar a estas personas de forma profesional. El matrimonio Grof, cuando estuvieron en Esalen, en California, en aquel instituto, pudieron desarrollar, pudieron acompañar, pero no pudo existir esa parte por falta de recursos. Pero bueno, luego te mencionaré, como te decía, varios recursos que sí que están en activo hoy por hoy. Como puedes observar, muchos profesionales de lo transpersonal han, y he de decir, hemos experimentado estos estados de conciencia asociados a las emergencias espirituales, y estos
estas experiencias han impactado nuestra forma de ver, de entender la psique, la vida, todo. Ya sabes que en nuestra sociedad occidental hemos negado la dimensión espiritual por mucho tiempo. Hemos estado viviendo con el paradigma newtoniano, racional, materialista, que está muy bien y tiene muchas ventajas y beneficios, pero se nos queda corto, muy corto. El paradigma está cambiando poco a poco, se está dando un despertar colectivo a lo transpersonal y por eso comparto contigo este podcast. Y vamos a seguir. ¿Qué desencadena una emergencia espiritual? Bueno, aquí vamos a ver diferentes disparadores que pueden ser, por una parte, accidentes, operaciones, enfermedades, insomnio, el propio parto, como te mencionaba, el aborto, mantener relaciones sexuales. También hay factores psicológicos, como atravesar muertes, divorcios, experiencias irresueltas con psicodélicos o con terapias experienciales. También tenemos disparadores espirituales, como lo son las tecnologías de lo sagrado. ¿Esto qué es? Pues son métodos ancestrales y modernos que están diseñados para inducir esos estados ampliados de conciencia con fines, en algunos casos, terapéuticos, de autoexploración y, por supuesto, de crecimiento espiritual. También cualquier cosa que baje las defensas psíquicas o que active el material inconsciente puede producir estos estados. Así que las crisis en la vida nos apuntan a mirar hasta ese mundo interior, hacia este mundo interior, en lugar de estar todo el tiempo en los logros externos, ¿verdad? Aquí una pequeña reflexión. Y ahora vamos a mencionar los tipos, algunos de los diferentes tipos de emergencias espirituales que se pueden dar en diferentes personas o en la misma persona en distintos momentos de su viaje, de su experiencia. Entonces, por un lado tenemos esos episodios de conciencia de la unidad, las experiencias cumbre, como la de Maslow, el despertar de Kundalini, como el de Christina Grof, las experiencias cercanas a la muerte, que tanto se habla hoy en día de ellas, ¿verdad? Afortunadamente. También el surgimiento de recuerdos de vidas pasadas, la renovación psicológica por retorno al centro, las crisis chamánicas, el despertar de la percepción extrasensorial, también llamado apertura psíquica, o la comunicación con guías espirituales y la canalización. Y bueno, llegados a este punto, te voy a contar un poquito de mi experiencia con las emergencias espirituales. Considero que comenzó en 2012, con lo que hoy día sé que fue un despertar de la energía Kundalini de forma parcial, considero que fue parcial, y después se fue desenvolviendo en otros momentos con otros tipos de emergencias espirituales, como son el recuerdo de vidas pasadas, y lo pongo así un poco entre comillas, el tema de las vidas pasadas. Alguna vez me han preguntado, ¿tú crees en las vidas pasadas? Y te diría que sí, pero a la vez tampoco es algo con lo que estoy como súper aferrada. Quiero decir, en esos estados de emergencia espiritual o en estados ampliados de la conciencia, he recibido información en la que me he visto viviendo, siendo otros seres humanos, siendo hombre, siendo mujer, en diferentes países, etc. Entonces considero que por un lado pueden ser experiencias que vivió mi alma en otros cuerpos y otra posibilidad podría ser que son parte del acervo, ¿no? Del inconsciente colectivo y que por lo que sea mi alma me ha puesto esa información por delante, pero ya te digo, no tengo... bueno, estoy en paz, sea de una forma, sea de otra, sea la explicación que le queramos dar, hay algo ahí. También he vivido la renovación psicológica por retorno al centro, las crisis chamánicas, el despertar de la percepción extrasensorial o apertura psíquica, la comunicación con guías espirituales y la canalización. Pero bueno, la realidad es que tengo que incluir también una ECM que viví en torno a los 6 años de edad. Fue muy breve y en mi caso no fue como otras personas han experimentado y contado. Me vienen a la cabeza varios casos en adultos, no he oído tanto de niños. Y en mi caso, pues bueno, ya os digo que no fue el irme a otros planos o realidades ni ver el túnel, pero sí me vi unos instantes, no sé cuánto tiempo, fuera del cuerpo y me tuvieron que hacer pues
una reanimación, masaje cardíaco, etcétera, porque no estaba ahí. Así que, bueno, en esos diferentes momentos de mis emergencias espirituales ya las que viví de adulta, a partir del 12, como te decía, es verdad que tuve apoyo psicológico. En el inicio pues estaba en mi proceso de terapia psicoanalítica, después pasé, pues yo creo que por todo esto era lógico pasar a lo transpersonal durante mi formación, ahí se siguió desplegando. Y luego también como iniciada en diferentes tradiciones del chamanismo europeo, esto creo que también fue parte de ese emerger, ¿verdad? Pues con mujeres como Guadalupe Cuevas, Miranda Gray, Cathy Jones en Glastonbury, Avalon, entre otras. En todas esas experiencias he vivido, explorado diferentes arquetipos, los he vivido, de sacerdotisa, chamana, doncella, madre, amante, bruja, hechicera, danzarina, bueno, más por ahí. Y todas estas tradiciones del chamanismo europeo basados en la espiritualidad de la diosa, del divino femenino. Es algo que ha nutrido y nutre muchísimo mi alma y mi corazón. Había una gran conexión y anhelo de todo esto, que ha estado tantos años en el olvido. Y bueno, hoy por hoy además te comparto que me inicié en la meditación, incluso antes de todas estas emergencias espirituales, en lo que fue pues ese despertar paulatino de la espiritualidad. Fue a raíz de un cáncer que viví y he meditado con diferentes escuelas y tradiciones, como son la Zen, Vipassana, Sufí, meditación. También he hecho meditaciones activas, meditación transpersonal y actualmente soy discípula de Paramahansa Yogananda, que es el autor de Autobiografía de un Yogi, que si no la has leído te lo recomiendo de corazón. Y sigo sus enseñanzas y su meditación en Kriya Yoga como Kriyavan. Esta es mi experiencia hasta hoy, que estás escuchando este podcast. Bueno, creo que todas las experiencias que he vivido me han llevado a más creatividad, como por ejemplo fue el nacimiento de mi libro Paisajes internos, el despertar de Kundalini, entre otras cosas. También creo que me ha llevado a ampliar mi autoconcepto, a saber que hay algo mayor, a ir confirmando lo que intuitivamente siempre pensé, que no somos solo materia. También me ha ayudado a sanar aspectos de mi biografía pre y perinatal, biográfica, sistémica, familiar y más allá. Y por supuesto a ponerme al servicio de la vida, de la divinidad, de las personas, aumentar más mi sensibilidad para con la naturaleza de los animales, que siempre la tuve, pues ahí hemos ahondado aún más. Y a entender un poquito más cómo funciona la psique humana y abismarme en el misterio, que es enorme e insondable casi. A veces tenemos estos pequeños destellos que nos van dando pistas, ¿no?, de eso mayor. Y bueno, con todo ello quiero compartirte que es importante que sigas tu intuición, tu corazón, que puedas, bueno, poco a poco rendirte a algo mayor, que sepas que no controlamos todo ni de lejos, que las crisis, por más retadoras que sean, son oportunidades, son contracciones de parto a un nuevo yo, que estamos en constante evolución, la verdad. Así que te animo a darte permiso para crecer, cambiar, ampliar tu mente, para ir más allá de lo conocido, de las creencias que hayas tenido hasta hace poco, o incluso más allá, a que te puedas dar permiso a sanar, también que te animes a buscar, encontrar, caminar, cambiar de opinión, cambiar, como te decía, tus creencias, expandir tus límites. Tienes derecho a cambiar, a crecer, a explorar. Así que, bueno, espero que todo esto te abra la mente, el corazón y a tratarte también con cariño. Así que, bueno, quiero ir cerrando con estos últimos datos, y es que si te está pasando alguna de esas experiencias de emergencia que he mencionado, que probablemente ampliaré en otro día para contarte un poquito cómo es cada una, recuerda que es un proceso transformador, busca acompañamiento de personas con experiencia si te está pasando, también que puedas integrar a través de escribir en tu diario, arte, rituales personales para que le puedas dar sentido a lo que te sucede,
¿vale? Es verdad que aquí, bueno, pues igual que te comento, ¿no? Yo tuve como esos llamados a diferentes tradiciones, porque están ahí esos mapas, ¿no? De lo sagrado, desde diferentes perspectivas, desde el chamanismo, desde las tradiciones místicas. No somos los primeros seres humanos en vivir todas estas cosas, ¿verdad? Hay un bagaje que tenemos como humanidad. Y bueno, si le está pasando a alguien de tu entorno cercano, te invito a informarte y también poder ver las redes profesionales que te voy a dejar en la caja de descripción más abajo. Y para cerrar, simplemente reflexionar y recordar que las emergencias espirituales nos recuerdan, nos traen al corazón que la conciencia humana es más amplia de lo que normalmente percibimos o creemos que es. Así que gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme en este tercer episodio. Le doy las gracias también a Kevin MacLeod por su tema Adding the Sun. Si quieres mi ayuda profesional en tu desarrollo personal y transpersonal, puedes entrar a mi web ruthpsicologatranspersonal.com y nos encontramos en 15 días con el episodio 4, en el que compartiré acerca de las inteligencias múltiples. Te mando un fuerte abrazo y nos encontramos muy pronto.